Bueno, más, retomamos nuestro podcast después de casi 2 años. Y quería arrancar esta nueva temporada, después de un capítulo, con un tema que está en boca de todos cuando se habla de vínculos, cuando se habla de relaciones, cuando se habla de personas, pero que en definitiva quienes no somos expertos a veces lo usamos mal o no sabemos bien de qué se trata. Y es el narcisismo. ¿Cómo definirías vos qué es el narcisismo? Bueno, yo siempre me remito a los que fueron mis maestros, Freud y Lacan. Freud tiene un artículo de narcisismo que es como la base de todo, que hay un narcisismo primario y un narcisismo secundario. En el narcisismo primario, como para hacerlo muy cortito, es el bebé chupándose el dedo. Quiere decir que la libido es libido del yo, está en el yo. Por eso hay como un autoerotismo, el chiquito obteniendo placer de chuparse su propio dedo. A medida que va creciendo, se supone que ese narcisismo que está absolutamente en el yo y esa libido va a ir invistiendo objetos. En cada proceso, como el psicoanálisis es del uno por uno, o sea, analizamos al uno por uno, ese proceso donde la libido del yo va invistiendo los objetos es singular. Yo escucho mucho hoy hablar de narcisismo, casi diría que se demoniza el narcisismo, se habla del narcisista, del psicópata narcisista. Bueno, creo que hay como mucha confusión, por lo menos entendiéndolo desde una posición teórica como podría ser el psicoanálisis respecto de lo que es el narcisismo como patología. De hecho, las patologías más graves, como podría ser un autismo o la psicosis, son del narcisismo primario, ¿no? Como que la libido quedó en el yo. Por eso una de las características de la psicosis es la megalomanía. La megalomanía es un agrandamiento del yo. Todo es autorreferencial, una de las tantas características, ¿no? Pero las patologías más graves son del narcisismo primario. Bien, entonces bajándolo un poco más a tierra y para uno entender el trasfondo o la historia, ¿qué es lo que le tiene que pasar a alguien en la vida y en qué edades o qué para que alguien llegue a ser narcisista? Bueno, la pregunta que me haces no es fácil de contestar bajándolo a algo muy llano, ¿no? Hoy hay en las redes hay mucha gente que explica el psicoanálisis desde términos muy técnicos. A mí me parece que es una forma de banalizarlo. Ahora, tratar de explicar qué es lo que pasa en una persona para que su narcisismo quede detenido en un narcisismo primario y no puede investir objetos, no es tan fácil porque te tendría que explicar lo que es la constitución subjetiva y es algo, de alguna manera, que es un recorrido en la teoría. Pero a mí lo que me parece importante, más allá de lo que a cada persona le puede pasar, que evidentemente quedó como detenido, y me sale un término técnico, no técnico, pero sí de la teoría, en un goce anterior, uno podría decir algo de este proceso donde alguien se va constituyendo. Si lo vemos desde Lacan, algo de la castración y de la ley funcionan y la falta se constituye como falta, algo puede ir pasando que ese narcisismo, a partir de esto que se constituye, pase a investir objetos. Puede pasar, yo por ahí lo que escucho hoy de cuando hablan de gente que tiene como características narcisistas, todos tenemos narcisismo por otro lado, en menor o sea, todos tenemos nuestra parte narcisista. Eh, un narcisismo sin llegar a ser una patología grave, uno podría decir que una persona que tiene un nivel de narcisismo importante, una de las características básicas es la dificultad de tener en cuenta al otro. Todo es autorreferencial, ¿no? Tiene mucha dificultad por esta cuestión que Mm, algo quedó retenido en su propio yo, de tener en cuenta al otro. mm. Pero no lo hace de malo. Estructuralmente no se puede. No, sí, sí. Bueno, esa era mi siguiente pregunta, pero muchas veces cuando en vínculos alguien puede identificar que la otra persona es narcisista, la siguiente pregunta es ¿por qué es así? Pero bueno, es más complejo de entender. Sería muy difícil, por eso te lo intenté explicar desde una manera, es parte de la constitución psíquica que algo quedó detenido ahí.
Freud podría decir fijado ahí, pero algo quedó como detenido ahí, algo quedó como no terminado de concluir y quedó como entrampado, capturado en el narcisismo. ¿De dónde viene el término narcisista? De la obra de Narciso. Narciso se ahoga, embelesado, capturado por su propia imagen reflejada en el agua, ¿no? Es una captura de alguna manera, una captura con su propio yo. De ahí el término narcisismo que viene de Narciso. Después hay un montón de formas que puede tomar eso, pero claramente cuando viene un paciente a análisis, uno cuando lo escucha se da cuenta, puedo decir, el grado o cómo está capturado por este narcisismo. ¿Qué posibilidades tiene de tener en cuenta al otro, de poder pensarse él mismo sin ser tan autorreferencial? Bien, ¿y qué otras características como importantes o que se repiten en una persona narcisista me podrías describir, además de no tener en cuenta al otro, como señales, actitudes, formas de ser? A ver, para mí quienes tienen o están capturados en un narcisismo más primario, en general son personas muy débiles, con muy pocos recursos de estructura. Es alguien que le cuesta mucho perder, ¿no? Porque justamente eh, hay algo tan autorreferencial, tan ligado a sí mismo, que son estas personas que, por ejemplo, frente a una ruptura amorosa, puede hacer estragos. No tiene con qué bancárselo, ¿no? No hay forma de bancárselo y puede hacer locuras. Hoy, lo que yo escucho que desde mi punto de vista teórico no comparto, es que se habla del narcisista como una persona mala, ¿no? Como, uy, mirá, estás de novio con un narcisista, ¿qué haces ahí? A ver, yo a eso lo que podría agregar es que se arma una dupla, ¿no? Es como pedirle a una roca que saque agua. Uno podría pensar, la persona que por ahí hace vínculo con alguien que se va dando cuenta que no puede dar, ¿no? O que no está dispuesto a dar, porque esto es parte también de lo que sería la posición histérica, ¿no? Y no hablo de una mujer, de un hombre, digo de la posición histérica como estructura. La histeria siempre pide donde no hay. Justamente lo que sostiene su deseo es aquello que no encuentra. Bueno, podría ser una dupla bastante interesante con un narcisista, porque ella supone que el narcisista le podría dar, pero no se lo da porque es malo. No puede ir a la otra parte, que el otro no puede dar lo que no tiene. Y el narcisista no puede dar porque no lo tiene para dar. Una de también características que el común de la gente tiene de los narcisistas es que al principio pueden tener como cierta fascinación, puede ser como encantadores. ¿Por qué es eso? ¿O eso no es común en todos los narcisistas? Primero yo haría una aclaración. Yo creo que hacer universo de un tema, ¿qué quiere decir? O de un término, yo no pondría en la categoría los narcisistas. Sí existen personas que están como más capturados en un narcisismo más primario, pero no se puede englobar a todos con las mismas características. Puede ser una persona encantadora, puede ser, y también tampoco es una mala persona la persona narcisista. Es alguien que quedó estructuralmente detenido en un momento de su desarrollo y hay algo que le impide tener en cuenta al otro. Y por ahí, hasta que no se da una situación donde él tiene que tener registro del otro, cuando hay algo que no lo toca ni lo pone en juego en cuanto a una demanda a la cual no puede responder, no tiene por qué ser malo. Hoy me parece que se hace toda una cosa como que el narcisista es un embaucador, ¿no? Por lo menos lo que yo he escuchado. No sé si coincido con esto. Alguien puede ser Bueno, maravilloso. pero tiene lógica en algún punto. ¿Por qué? Y porque dentro de, sobre todo un vínculo de pareja, hay un choque entre alguien que necesita y alguien que no puede dar. También se habla mucho de la falta de empatía y creo que
en eso también debe chocar tanto en vínculos amorosos como en vínculos de otro tipo. Claro, pero justamente solo aparece cuando se pone en juego lo que tendría que dar. No sé, se me ocurre pensar, alguien puede estar en un vínculo, sobre todo en los primeros tiempos del enamoramiento, que está todo bárbaro, que todo fluye, que no hay demandas, hasta que por ahí quien está con una persona así pasa por una situación personal difícil que requiere que el otro empatice o pueda tener en cuenta la situación que está atravesando. Es como decir, en la cancha se ven los pingos. Puede pasar una circunstancia dentro de ese vínculo que ponga en juego que aquel que está en una posición narcisista tuviese que responder desde una cosa empática, de sostén, de poder consolar al otro. Y a lo mejor ahí justo aparece, no es que cambió, una situación hizo que tuviese que responder donde él no puede responder. Bueno, ¿y qué se hace? La respuesta es no puede porque es así. Digamos, si alguien dentro de un vínculo, sea amoroso o no sea amoroso, no se choca con ese hecho, ese primer hecho, después de un tiempo cuando aparece algo y esa persona lo necesitaba, que no actúe como el otro espera, con la empatía, con el apoyo, con lo que sea. Un vínculo se arma de a dos, ¿no? En todo caso, la persona que está con alguien que supone que no está respondiendo, también es complejo contestar esa pregunta, ¿no? Porque también hay personas que siempre, por eso digo de la posición histérica siempre va a pedir donde el otro no puede responder, porque por definición, la posición histérica quiere que no la satisfagan, ¿no? Es tan complejo el aparato psíquico, somos tan complejos los seres humanos. Digo, alguien quizás justamente puede quedar en una posición de demanda de aquello de lo que el otro no me puede dar. ¿Y qué Porque, sería lo contrario a estar en una posición histérica? Decir, ok, bueno, no podés dar, bueno, seguí tu camino. a ver, ahí cada uno sabe los límites de lo que puede soportar. Digo, alguien puede quedarse todo el tiempo en una posición de demanda e insatisfecho por lo que el otro no puede dar y quejándose, no podría decir, capturada también en un goce de la queja de lo que el otro no puede dar, o en algún momento puede decir, bueno, o aceptar los límites de lo que el otro tiene que dar, puede o tiene para dar, o decir, esta relación no me sirve. Bueno, sí, pero por eso a eso voy con lo que es complejo. Es complejo en una relación, perdón que lo diga así tan brutamente, pero hablas de la incapacidad del narcisista de poder dejar de centrarse en sí mismo y centrarse un poco en el otro como si fuese una discapacidad. Entonces ahí es donde digo lo complejo. Hay que tener una cabeza quizás muy analizada para decir, mi hermano, mamá, papá, novio, pareja, lo que sea, es narcisista y por eso no puede estar para mí en estos momentos. Está bien, todo es relativizable, ¿no? Porque digo, uno no tiene un medidor de la cantidad de cuán narcisista es la otra persona, ¿no? Pues uno podría pensar, bueno, para tal, las parejas, insisto, hay dos personas, ¿no? Uno podría decir, ¿es tan narcisista y puede dar tan poco o el otro pide mucho? ¿Cómo saberlo? Solo esto se puede saber en un análisis. A lo mejor esa misma persona con otra pareja que demande menos no le parece tan narcisista. Es como muy complicado, por eso Claro. digo, hay cosas que solo uno las puede como establecer escuchando a un paciente. Por eso hablar de generalidades es tan difícil. ¿Cómo medir? Bueno, por eso digo, sacando las patologías graves que implican el narcisismo, como estas que te comenté, el autismo, la psicosis, después puede haber distintos grados, si se quiere, pero también está en consonancia. Hoy pareciera que sale todo el mundo ay, no, porque el narcisista no puede dar, no puede dar, y uno dice, ¿y el otro qué estará pidiendo? ¿Y puede un narcisista vincularse con otro narcisista o no se llegan a encontrar? Mira, en general yo tampoco puedo hacer, a mí no me gusta hacer tantos universales porque me dedico a otra cosa, en definitiva.
Pero por lo general las parejas suelen como equilibrarse. Es difícil que dos muy narcisistas es como dos muy histéricos puedan llegar a vincularse, porque las parejas de alguna manera más o menos conscientes se equilibran. Y hablando un poco más, sacando al narcisista de ese lugar tan demonizado Demonizado. en el que está, ¿un narcisista sufre su narcisismo? Bueno, yo creo que cuando sufre de su narcisismo o esto que armó, de alguna manera también es una expresión sintomática. Cuando algo de esto, que lo que acomodó para andar por la vida con su narcisismo a cuestas, algo se quiebra y se puede llegar a angustiar, algo quiebra esto, bueno, por ahí puede consultar y empezar a preguntarse acerca de sí mismo. Creo que en general, en algún momento, el fantasma es lo que todos armamos como respuesta a los requerimientos del otro. Todos los neuróticos tenemos armado un fantasma. Es un término muy psicoanalítico que tampoco voy a desarrollar porque no voy a hacer una teoría del fantasma, pero cuando algo de esto se quiebra por alguna situación de la vida, por algo que quiebra y lo que tenía armado ya no le sirve y se angustia, y bueno, por ahí sí puede empezar a pensar acerca de esta posición, en el mejor de los casos consultar y empezar a pensarse a sí mismo en relación al otro. Y acá sin entrar en detalles ni en ejemplos, vos cuando entra, o si tuvieses, si tuvieses o si tuviste algún paciente narcisista, ¿qué narcisista te das cuenta? ¿Vos le mencionás este término? No. Claro, no se aborda por ese lado. O sea, un narcisista quizás nunca sabe que es narcisista. O Es que tampoco me parece que esto es de las grandes confusiones que hoy hay, como banalizando o utilizando muchos términos. Yo tampoco a un paciente le digo, ay, no, vos sos un neurótico obsesivo, sos una histeria. No, me parece que uno escucha y va maniobrando con ese paciente para que justamente se reconozca en un lugar donde él no se ve. Lo que vos me preguntabas recién es, ¿un narcisista sabe de su narcisismo? Bueno, va a saber de su narcisismo solo si se angustia. Empieza un análisis y se empieza a preguntar, no como título narcisista, pero se va a dar cuenta o va a empezar a pensarse en ese lugar que no se conoce, donde no puede tener registro del otro, donde siempre piensa en él, donde todo parte y termina en él. Y bueno, y uno si tiene suerte en ese camino, va como pudiéndole mostrar que las cosas de su vida no son, o las de los quilombos que tiene en la vida, no son frutos del azar o de la mala suerte, sino son cosas que él hace o que ella hace. claro. Bueno, está bueno porque creo que la etiqueta a veces es muy determinante y pareciera que son así y es algo que no se puede trabajar o como si no fueran personas vulnerables, quizás por estas descripciones que se les hacen como en poca empatía o egoístas o manipuladores. Entonces ya como cuando alguien etiqueta a una persona narcisista, ya es así, es un narcisista y no vas a ir de ahí, alejate. Bueno, porque además hoy me parece que hay como una temática que el mundo se divide entre malos y buenos, ¿no? Y hoy le toca, a ver, desde este discurso del narcisista, ay, cuídate de un narcisista porque esto y cómo defender. Yo he escuchado cosas que realmente horrorizan escucharlos. Pero en el psicoanálisis no hay malos y buenos. Todos tenemos algún lugar por el que cojeamos. Nadie es inocente. Hablar no es inocente. Todos tenemos aspectos de nuestra personalidad más o menos complicados que no nos hacen ni mejores ni peores. Y en el lugar donde nosotros estamos, que es en el lugar de escuchar, si hay algo que no hacemos es juzgar. No, no juzgamos si está bien o está mal. Lo que queremos es que alguien se conozca. ¿Crees que se pueden poner límites sanos en lugar de salir huyendo de una relación donde alguien puede detectar que el otro es narcisista? Mira, más allá del narcisismo, no. Yo creo que lo abordaría por otro lado. ¿Por qué hoy es más fácil en los vínculos huir que trabajar? ¿No? Porque me parece que también hay como una idealización en los vínculos donde todo tiene que cerrar al modo de el 100% o la media naranja. Y la media naranja no existe
para nadie. Y todo vínculo llega un momento que no da, no te digo el 100%, ni cerca. Ahora, cada uno tiene que poder saber, eso cada pareja es realmente un mundo, tiene que conocerse también individualmente, de saber qué es lo que puede soportar del otro y qué no. Y esto es singular de cada uno. A vos te pasará, como nos ha pasado a todos, que ves la pareja y a veces, ¿cómo se banca esto? Y el otro dirá, ¿y cómo ella se banca esto otro? ¿No? Cada uno, si es que se lo banca. Creo que hoy hay una gran tendencia a salir corriendo y a huir, en búsqueda de la ilusión de que alguien pueda dar el 100%. Me gustaría cerrar con una pregunta que es, ¿qué te gustaría que la gente que escuchó este capítulo se lleve sobre el narcisismo? Hablamos de que mucha gente lo demoniza, entonces, ¿cómo sacar esa visión sobre esta palabra? Como, Y a mí me parece que poner ya un título y un nombre a un síntoma o a una estructura clínica cierra. No da lugar a que algo se empiece a abrir para pensarlo. Cierra. Si yo digo, tal paciente es un neurótico obsesivo y cierra. Yo escucho a alguien, no estoy en un psicótico, estoy con un psicópata narcisista y entonces tal y cómo defenderse de un psicópata narcisista, eso encierra. ¿Hay un vínculo conflictivo? Bueno, lo más importante es empezar a pensarlo desde uno, porque en todo caso la primera pregunta recae sobre uno mismo. Si estoy en una pareja que me causa tanto displacer, ¿por qué elijo esto? mm, ¿No? La primera pregunta siempre, para mí está corrido de lugar por donde recae la pregunta. ¿Es tener una lista de lo que es el psicópata narcisista, si es que existe, no es un término mío, cómo defenderte, cómo detectarlo? Yo lo haría más simple. Alguien que está en un vínculo que no le cierra, que le causa displacer, que se siente mal con ese vínculo, el primero es, ¿qué estoy haciendo acá? mm. ¿No? Buscar un espacio donde pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué elijo esto? ¿Por qué no puedo elegir otra cosa? ¿Por qué sigo insistiendo donde no hay? Bueno, y a lo mejor se sorprende de que va a seguir con esa persona, pero cambiando un montón de cosas desde adentro de uno. Capaz que el psicópata, el que se creía que era tan psicópata narcisista, no lo es, qué sé yo. Uno ve tantas cosas en el consultorio de gente que viene como con axiomas y después se va desplegando algo que no tenía nada que ver a lo que suponía o a la certeza que tenía. Bueno, gracias más por tu punto de vista. Gracias a vos por invitarme. No te invité. Bueno, Es nuestro. vos me invitas a tu casa.